El IDE de Soyo incluye por omisión un editor de bases de datos que podemos utilizar para añadir a nuestros proyectos desktop, web y de consola bases de datos SQLite. Bien, podemos seleccionar bases de datos SQLite ya existentes o añadir a nuestro proyecto una nueva base de datos SQLite. En cualquiera de estos casos podremos indicar dónde queremos almacenar la base de datos, y lo que es importante en este caso es tener en cuenta que la ubicación de destino que elegimos no podrá ser modificada, ya que internamente el proyecto de Soyo guardará la ruta absoluta que apuntará a ese archivo ubicado en nuestro disco duro. Por otro lado, si bien por omisión coge el nombre que hemos dado al archivo almacenado, siempre podemos utilizar el panel inspector del IDE, del editor, para modificarla a cualquier otra. Con esto estaríamos cambiando, no obstante, simplemente lo que es el nombre del objeto en nuestro proyecto y no el nombre del archivo realmente que contendrá la base de datos SQLite. Ahora bien, el editor de bases de datos SQLite integrado en el IDE de Soyo no es desde luego lo más completo que podamos encontrar y nos servirá únicamente, pues a lo mejor quizá para hacer la construcción, lo que es el esquema de bases de datos muy sencillas, como lo que vamos a afrontar en la elaboración de nuestro proyecto de ejemplo, o bien para el prototipado de bases de datos. Por eso es recomendable siempre quizá utilizar herramientas más completas de terceros con las cuales crear el armazón, la estructura de las bases de datos y también hacer la gestión, en vez de utilizar este editor que, bueno, como indicaba, simplemente nos va a servir especialmente para lo que es la creación de bases de datos sencillas. Para ello añadimos en la parte superior lo que son los botones de la barra de herramientas. Tenemos la opción para añadir nuevas tablas, añadir nuevas columnas sobre las tablas seleccionadas y confirmar los cambios. Es muy importante el botón de confirmar los cambios, dado que es muy frecuente o posible que podamos cambiar entre objetos sin guardarlos y al regresar a la base de datos veamos que estos no se han añadido. Empezaremos creando una nueva base de datos de persona. Para ello utilizamos, como puedes ver, algo tan sencillo como el propio panel inspector, donde siempre van a quedar reflejados, y una vez que tengamos seleccionada la tabla es cuando ya se activará el botón que nos indica la capacidad de añadir columnas. Como indicaba anteriormente, si yo aquí simplemente cambio de objeto al objeto de ventana y regreso a la base de ejemplo, veremos que no tenemos lo que hemos definido, puesto que no hemos guardado los cambios. Por eso es muy importante siempre asegurarse de cambiar o guardar los cambios realizados. Volvemos a realizar la creación de la tabla persona, y sobre esta vamos a añadir una serie de columnas. La primera de ellas será un identificador. Y si bien en el panel inspector podemos ver que el tipo de dato contempla múltiples opciones, hay que tener en cuenta que esto es así porque el editor es válido no solo para SQLite, sino también para otros motores de bases de datos. Hemos de ceñirnos siempre al tipo de datos que hemos visto que puede manejar SQLite de forma nativa. En este caso podría ser perfectamente un entero. Y luego vemos que entre las opciones disponibles en el inspector podemos activar el campo que indica que es una clave primaria, es decir, aquella columna o columnas que identifican de forma inequívoca un registro dentro de la tabla en la base de datos. Bien indicar que sea obligatorio el hecho de que esta columna, cada uno de los registros, incluya datos, y bien si queremos crear un índice que acelere posteriormente las operaciones de consulta y de selección sobre dicho tabla atendiendo a la columna indicada. En SQLite podemos omitir por completo el valor de cantidad, puesto que no es simplemente gramatical o sintáctica, no tendría ningún valor real el hecho de que nosotros pongamos aquí una limitación, mientras que en otros motores de bases de datos sí sería así. Aquí podemos poner una limitación para cualquiera de las columnas que deseemos, pero luego en la práctica no se va a contemplar, y el valor por omisión será que el valor que queremos que tome el campo cuando se cree un nuevo registro y no se haya asignado otro mediante las operaciones de insertar o de añadir nuevo registro. En este caso el identificador va a ser
simplemente la clave primaria, por lo tanto activamos el botón. Vemos que en la columna correspondiente esto se indica mediante el icono de una pequeña llave que nos indicará que esta columna de la tabla será utilizada como clave primaria. Añadimos nuevas columnas, será nombre, de tipo texto, apellido, igualmente de tipo texto, y edad, en este caso será un entero. Y con esto ya tendríamos definida la primera de las tablas de nuestra base de datos de ejemplo, y como vemos siempre podríamos retroceder con la operación de deshacer o bien eliminar cualquiera de las selecciones creadas y por supuesto confirmar los cambios. Una vez que confirmamos los cambios, vemos que nuestra tabla persona ya tendrá la definición de la tabla, de las columnas de la tabla, y al cambiar de objeto y luego regresar nuevamente a la base de datos, vemos que estos cambios ya han persistido sobre el archivo creado.